Piensa en paz, reflexiones académicas desde la Universidad Autónoma de Occidente, el posconflicto en Colombia centrado en el tema del narcotráfico porque necesitamos más y mejores elementos para construir democracia. Jesús Darío, el tema del narcotráfico que ha sido determinante en La Habana, que ha sido coyuntural y que determina muchas otras situaciones para el país, podríamos de alguna manera decir está sobrediagnosticado. Lo que hace falta es puntualizar algún tipo de propuestas para la etapa que se sobrevendría de llegarse a un final acuerdo en La Habana. Puntualmente, en el tema, por ejemplo, del campesinado, ¿qué debería hacerse en este sentido? Sin duda es necesario una especie, me parece que hay cosas que se han inventado en estos años, un tema de PNR, una especie de PNR, que es un plan, digamos, del periodo del presidente Virgilio Barco. Plan Nacional de Rehabilitación. Que generó condiciones de sustentabilidad del campesinado, que buscaba por lo menos eso. Habría que redactarlo en nuevas condiciones. Es necesario repensar los distritos especiales para economías alternativas. Sería necesario hacer que en términos de modelo, digamos, económico, pudiéramos generar unas condiciones en las cuales las economías a escala, que son economías ligadas a la expectativa de la exportación, la economía global, puedan convivir con economías de sostenibilidad local, con otros modelos de productividad y puedan generar, digamos, unas condiciones de apertura a otras modalidades de subsistencia en el campo y de desarrollo. Incluso opciones de buen vivir que no pasan por la idea convencional de desarrollo tendrían que tener apertura en las condiciones de gestión del campo. Creo que en ese mismo sentido, una política agraria tal como se ha venido discutiendo, no se agota en la noción de tierra. Tiene también que ver con territorio, en el sentido en que, digamos, no es solo el tema de la tierra como arraigo y como campo de producción agraria, es también el tema de los recursos naturales, es también la agenda estratégica, digamos, de una comercialización que no se agote en la exportación, sino que también implica sostenibilidad, seguridad alimentaria. Y entonces un proyecto con esas características tendría que generar condiciones no solo para sostener los campesinos que aún existen en las regiones agrarias, sino sobre todo condiciones para que después no tengamos una intervención con daño. Imagínate tú la Orinoquía, por ejemplo, o ciertas áreas que hoy no son explotadas para el tema agrario, desbordadamente como superficies para hacer exportaciones a China o exportaciones a Rusia, pues tendríamos en unos 20 años un escenario nuevamente decadente. Necesitamos un modelo que sea capaz de reconocer las presencias étnicas y las presencias campesinas en condiciones de sostenibilidad como culturas locales. Pero pareciera que es contrario a lo que hoy está ocurriendo, que se está negociando la altillanura, mientras las unidades agrícolas familiares, por ejemplo, a los campesinos no se les están entregando. Y ya muchos otros gobiernos, usted nombra el PNR, pero podría también citar uno el DRI, el Desarrollo Rural Integrado. Es decir, en el posconflicto, ¿qué otras medidas debería tomar, no el gobierno, el Estado, en su conjunto, para garantizar que el tema del narcotráfico, por lo menos en términos de territorio, no se vaya a salir de madre? Claro, sin duda hay reformas estructurales sobre la tenencia de la tierra. Tiene que ver con, digamos, el Valle del Cauca, por ejemplo, una tenencia absolutamente desigual, campesinos sin tierra, expropiaciones inmensas en manos de personas que han optado con el recurso ilícito. En ese sentido es necesaria una gran reforma sobre la promoción de la tenencia de la tierra. Eso tiene que ver con el retorno al campo de sectores campesinos recientemente desplazados, tiene que ver con modalidades para acceso a la tierra, digamos la clásica, ese es un tema estructural. Mencionar el PNR porque creo que no basta con esa reforma, digamos, que implicará extinción de dominio, por ejemplo, a extensas propiedades que fueron producto del ejercicio de la violencia. Sino también que se requiere un proyecto que sea integral en términos de que reconozca diversas formas y expresiones, digamos, de economía y de uso de los suelos. Eso a propósito de que en ese sentido la agenda del Congreso Nacional
será muy importante para visualizar algo que no vamos a ahorrarnos a propósito de no tocar los modelos económicos, y es una reforma estratégica de la economía agraria en Colombia, y eso implicará pues un desarrollo muy puntual. ¿De qué manera podría el Estado controlar una situación que ha sido permanente en cuanto a los cultivos ilícitos y es su itinerancia? Es decir, ellos se van moviendo al ritmo en el que la policía, el ejército y los organismos del Estado los persiguen y los intentan controlar y erradicar, pero se van moviendo. Sin duda, digamos, el dispositivo de control y el dispositivo de viaje, digamos, la velocidad de una economía ilegal, como el narcotráfico, tendrá posibilidad de enfrentarse más una vez se supere la preocupación por el conflicto político armado y por la presencia de insurgencias. Partimos de una desmovilización y partimos de unas fuerzas redispuestas desde el punto de vista del Estado colombiano. Eso implicará, digamos, nuevas estrategias operativas de seguridad que no operen tanto en la lógica clásica de la seguridad nacional de la Escuela de las Américas, sino de seguridad ciudadana. Pero hay algo que puede ser poco convencional y yo quisiera nombrarlo. Solo avanzaremos en ese sentido si hay una profunda reforma territorial en Colombia. Es decir, la manera como hoy se gobiernan los territorios implicará, digamos, una política de regionalización de provincias, de recuperación de la descentralización, porque hay asuntos con ejemplos como los siguientes. Nosotros tenemos a 1 hora de Cali una economía profundamente afectada por el narcotráfico en el Naya, en el norte del Cauca, ¿sí? Pero las herramientas que hay en ese territorio son muy limitadas para ejercer la gobernabilidad. Recuperar la gobernabilidad sobre el territorio será, digamos, me parece a mí, la joya de la corona de una estructura de reformas que implique que el posconflicto no sea la incubación de una nueva guerra, sino que sea la posibilidad de la reconciliación y que signifique recuperar el control del Estado y de las sociedades locales de los territorios para la vida y no para una economía de guerra y una economía de la usura, ¿no? Porque es eso. Eso significaría, por ejemplo, también que comunidades raizales de negros, de indígenas y de campesinos fueran involucrados en el tema del posconflicto para que se conviertan no solamente en veedores, sino en partícipes de todos estos programas. Piensa en Paz, reflexiones académicas desde la Universidad Autónoma de Occidente, porque necesitamos más y mejores elementos para construir nuestra democracia.